Hola a todos. Continuando con el tema de cardiopatía isquémica, el día de hoy hablaremos acerca de la angina estable. Antes de continuar, quiero pasar a mencionarles que aquí abajo en la descripción del video les estaré dejando un enlace donde podrán encontrar este material. Bien, aquí tenemos al índice y entonces comencemos definiendo qué es la angina estable. La angina estable es la forma crónica de cardiopatía isquémica. Ahora, haciendo un breve recuento de lo que vimos en el video anterior, debemos recordar que la principal causa de angina estable o cardiopatía isquémica es la aterosclerosis de las arterias coronarias epicárdicas. Ahora, la afectación de estas arterias coronarias tiene un orden de frecuencia, siendo la primera y la que se afecta en la mayoría de los casos la arteria descendente anterior, seguida de la arteria circunfleja y esta a su vez seguida de la arteria descendente posterior, siendo las dos primeras ramas de la coronaria izquierda y siendo la última rama de la coronaria derecha. Ahora, si nos preguntamos cómo es que se visualiza internamente el vaso de una persona que tiene el diagnóstico de angina estable, podríamos evidenciar lo siguiente: un núcleo lipídico pequeño y una cubierta fibrosa gruesa. Asimismo, no dejemos olvidar nuestra baja actividad inflamatoria que podríamos evidenciarla en esto. Ahora, en este tipo de patologías es importante mencionar lo siguiente, y es que el grado de obstrucción o estenosis determina la clínica. Es por ello que si tenemos una obstrucción de la luz de aproximadamente un 70%, podríamos tener una angina que aparece al esfuerzo. O si tenemos una obstrucción de la luz que aparece cerca del 90%, podríamos tener una angina que aparece al reposo. No olvidar nuestros factores de riesgo, que son de suma importancia, como un adulto mayor, paciente varón, fumador, diabético, hipertenso, dislipidémico. Necesariamente deberíamos plantearlo como nuestros diagnósticos diferenciales la posibilidad de una cardiopatía isquémica. Ahora, si nos preguntamos cómo es el diagnóstico de angina estable, principalmente es clínico. Es por ello que debemos recordar claramente la sintomatología propia de esta enfermedad. Siempre que tengamos un dolor opresivo retroesternal que se irradia hacia la espalda, hacia la axila izquierda o hacia la mandíbula, el dolor que aparece al esfuerzo, se dé al reposo o con la administración de nitratos, necesariamente debemos pensar en una angina estable. A esto deberíamos sumarle la duración, que generalmente es menor a los 20 minutos. Ahora, también podemos clasificar a la angina dependiendo del esfuerzo que la desencadena. Este cuadro que vemos aquí fue planteado por la Sociedad Canadiense de Cardiología, en la cual clasifica la angina desde la clase 1 hacia la clase 4. La angina de tipo 1 es asintomática o es una angina que aparece a grandes esfuerzos. La angina de tipo 2 es la angina que aparece al caminar más de 2 cuadras o subir más de un piso. La angina de tipo 3 es la angina que aparece al caminar menos de 2 cuadras o subir menos de un piso, y la angina de tipo 4 es la angina que aparece al reposo. Una vez que tenemos nuestra presunción diagnóstica de angina estable, nosotros necesitamos corroborar esta hipótesis. Es por ello que hacemos uso de nuestras pruebas complementarias. Pero las pruebas complementarias no solo nos van a servir para corroborar nuestro diagnóstico, sino que también evalúan el grado de severidad. Así, tenemos entre las principales al test de esfuerzo o la prueba de ergometría, en la cual nosotros sometemos a nuestro paciente a una caminadora mientras evaluamos o monitorizamos electrocardiográficamente mientras hace el esfuerzo. En esta podemos observar la depresión del ST, la aparición de síntomas como la angina, entre otros. Otra de las pruebas más usadas es el ecocardiograma de esfuerzo, en la cual podemos evidenciar alteraciones del ventrículo izquierdo a medida que se somete al paciente a un esfuerzo físico o farmacológico como la dobutamina. Este tipo de prueba es ideal para aquellos que tienen alguna discapacidad física. Tenemos también a la gammagrafía de percusión, que es la prueba que tiene más sensibilidad y especificidad, en la cual consiste en la inyección de radiofármacos como el tecnesio 99 o el talio 201, y en la cual podríamos observar las áreas afectadas por la isquemia. Tenemos también a nuestro gol estándar, que vendría a ser la angiografía coronaria o coronariografía, en la cual es un proceso invasivo que generalmente es solicitado previo a un proceso de revascularización. Ahora, hablemos acerca del tratamiento. Primero que nada, debemos de clasificar en pacientes de bajo riesgo y en pacientes de alto riesgo. Esto dependiendo de los resultados de las pruebas complementarias. Para nuestro primer grupo de pacientes, que vendrían a ser los pacientes de bajo riesgo, estos principalmente van a recibir un tratamiento médico farmacológico.
para lo cual vamos a hacer uso de distintos tipos de fármacos. Entre ellos tenemos una terapia antianginosa representada principalmente por los beta bloqueantes que vendrían a disminuir la frecuencia cardíaca, incrementando el tiempo en diástole. Tenemos también a los calcio antagonistas que principalmente disminuyen la postcarga, incrementando la vasodilatación a nivel de las arterias, y tenemos también a los nitratos que disminuyen la precarga vasodilatando las venas. A esto nosotros debemos añadirle un tratamiento antiplaquetario representado principalmente por la aspirina o en su defecto el clopidogrel. Tenemos también un tratamiento hipolipemiante mediada por las estatinas y también tenemos a los YECAS o los ARA2, esto en pacientes seleccionados. Ahora, para hablar nosotros de nuestros pacientes de alto riesgo, hemos mencionado que estos van a ser colocados aquí dependiendo de nuestras pruebas complementarias, pero también en este grupo de pacientes van a ir aquellos de bajo riesgo que a pesar de recibir un tratamiento médico farmacológico máximo, persisten con los síntomas de angina, afectando la calidad de vida. Entonces van a ir colocados en este grupo de pacientes. ¿Cuál es la terapia entonces que van a recibir esto? Principalmente una terapia de revascularización, que va a consistir en 2 puntos. Bien puede ser una angioplastia coronaria o bien puede ser una cirugía de bypass. Pero, ¿cómo diferenciamos esto? ¿O en qué nos basamos para clasificarlos en uno de estos? Debemos de tener bien claro este cuadro. Si tenemos la afectación de un solo vaso, siendo esta la arteria coronaria izquierda con una obstrucción superior al 50%, pues pasa a cirugía de bypass. Si tenemos la obstrucción de 2 vasos, siendo una de estas la arteria descendente anterior con una obstrucción superior al 70%, pero también que tiene las comorbilidades de diabetes mellitus o insuficiencia cardíaca, pasa a cirugía de bypass. Y si tenemos la obstrucción de 3 o más vasos, siendo cualquiera de estos, pasa a cirugía de bypass. Pero ¿y si no? Y si no pasa, si no ocurre en ninguno de estos casos, pues pasan a una angioplastia coronaria. Ahora, ¿en qué consiste en cada una de estas? La angioplastia coronaria consiste en la colocación de un stent y la cirugía de bypass consiste en la derivación coronaria. Para ello vamos a hacer uso de algunos vasos, como es el caso de la arteria mamaria interna o la vena safena interna. Ahora, si queremos hablar o detallar un poquito más acerca de nuestro tratamiento médico farmacológico, podríamos verlo en la siguiente parte. Entonces, como primer punto tenemos a los beta bloqueantes que, como hemos mencionado, vienen a ser parte de un tratamiento antianginoso. Tenemos en estos entonces que vienen a ser llamados el tratamiento de primera línea. ¿Por qué? Por 2 principales motivos. Uno, que mejoran los síntomas, y otro, mejora la supervivencia. Pero ojo con esto. Mejora la supervivencia solo en pacientes seleccionados, en pacientes que han tenido un infarto previo o aquellos pacientes que tienen alguna insuficiencia cardíaca de fondo. En aquellos pacientes que no tienen ninguna de estas dos cosas, pues no está demostrado que mejore la supervivencia. Ahora, si queremos hablar acerca un poco de nuestro mecanismo de acción, tenemos que mencionar que los beta bloqueantes actúan inhibiendo la unión entre las catecolaminas y los receptores adrenérgicos alfa y beta. Entonces recordemos este cuadro que vimos en farmacología, que son los principales receptores. Tenemos los receptores beta 1 y tenemos a los receptores beta 2. Los receptores beta 1 van a estar ubicados a nivel del músculo cardíaco y los receptores beta 2 a nivel del músculo liso vascular bronquial o periférico. Pero también van a ir ubicados a nivel del músculo cardíaco, sin embargo no van a tener tanta acción sobre esto. Ahora, ¿qué pasa si activamos a nuestros receptores beta 1? Principalmente vamos a tener que va a incrementar la frecuencia cardíaca, va a incrementar la contractibilidad y también la conducción auriculoventricular. Si activamos a nuestros receptores beta 2, principalmente vamos a tener un efecto de broncodilatación y de vasodilatación. Ahora, también en esto tenemos algunos tipos de beta bloqueantes. Tendríamos que mencionar a los beta bloqueantes cardioselectivos, que justamente se llaman así porque bloquean solamente los receptores beta 1, siendo estos el metoprolol y el atenolol. Ahora, si queremos mencionar a los no cardioselectivos, principalmente tenemos a los propanolol y al nadolol, y es llamado así porque bloquean los receptores beta 1 y beta 2, es decir, van a generar tanto un efecto cronotrópico, inotrópico, tromotrópico negativo, como también van a causar una broncoconstricción y una vasoconstricción. Tenemos también algunos beta bloqueantes con efecto vasodilatador, como el carvedilol, labetalol y el bisoprolol. Y tenemos también a otros como los beta bloqueantes con actividad simpático-mimética intrínseca, que justamente son llamados así porque van a disminuir poco la frecuencia cardíaca en reposo, pero van a incrementar los cambios bruscos durante el ejercicio. Este tipo de fármacos es ideal para aquellos que sufren bradicardia en reposo. Y tenemos también a los beta bloqueantes con efecto antiarrítmico tipo 3, como el sotalol. Ahora, si nos queremos preguntar acerca de cuál de todos estos fármacos son eficaces o cuál debemos elegir en el tratamiento de angina estable, pues la respuesta es que todos son igual de eficaces.
Y con eficacia igual nos referimos principalmente a que mejoran la capacidad durante el ejercicio y disminuyen los episodios de angina. Pero debemos de tener en claro algunos efectos adversos o algunas contraindicaciones. Por ejemplo, si tenemos un paciente con asma, EPOC o fenómeno de Raynaud, pues no deberíamos usar aquellos betabloqueantes no cardioselectivos como el propanolol o el nadolol, dado que van a empeorar los síntomas propios que ya tienen estos pacientes de fondo. Entonces, algo también que deberíamos de tener en cuenta es que la terapia crónica con betabloqueantes produce un aumento de la densidad de los receptores. Es por ello que una retirada repentina de este fármaco podría producir una hipersensibilidad transitoria a las catecolaminas, produciendo una angina, un infarto o incluso la muerte. Es por ello que cuando tenemos una terapia crónica con este uso de fármacos, debemos de retirarlos de manera gradual, justamente para evitar este tipo de complicaciones. Bien, pasando entonces a hablar acerca de los calciantagonistas y explicando un poco acerca del mecanismo de acción, debemos de mencionar que estos fármacos bloquean los canales de calcio, lo cual van a hacer que disminuyan los niveles intracelulares de calcio. Esto va a generar dos cosas, que disminuyan el consumo de oxígeno y que incrementen el flujo coronario diastólico. Ahora, en este grupo de fármacos también tenemos distintas familias como los no dihidropirínicos y los dihidropirínicos. En el caso de los primeros vamos a tenerlos como representantes al verapamilo y al diltiazem, y en el caso de los segundos tenemos al nifedipino, amlodipino, felodipino y nicardipino. Con respecto a los no dihidropirínicos, tenemos que van a tener un efecto vasodilatador, van a disminuir la frecuencia cardíaca, van a disminuir la contractibilidad y van a disminuir la conducción auriculoventricular. Es por ello que estos fármacos también se les conoce como bradicardizantes, y en el caso de los dihidropirínicos principalmente van a tener un efecto vasodilatador, causando también una poca acción sobre el miocardio. Es por ello que este tipo de fármacos también se les va a denominar como taquicardizantes. Ahora, si es que hay algo que tenemos que quedarnos con esta explicación con respecto a los calciantagonistas, es lo siguiente. Es que no debemos usar nifedipina en monoterapia. ¿Por qué? Principalmente por dos motivos. Es que va a tener un efecto predominantemente vasodilatador, lo cual va a hacer que induzca una taquicardia refleja, empeorando los síntomas de angina. Ahora, si queremos usar nifedipino, deberíamos de asociarlo con algún beta bloqueante. Otra cosa que deberíamos tener en claro es algunas contraindicaciones en el caso del verapamilo y el diltiazem. Principalmente están contraindicadas en aquellos pacientes que tienen una CVID deprimida o aquellos pacientes que tienen alguna insuficiencia cardíaca grave. Asimismo, debemos de tener cuidado al asociarlos con algunos beta bloqueantes, dado que podríamos generar una bradicardia en este tipo de pacientes. Ahora, si queremos hablar acerca de los nitratos y explicando un poco más acerca del mecanismo de acción de estos, principalmente debemos de mencionar que estos se transforman en óxido nítrico. Esto a su vez va a estimular las GMP cíclicas en las paredes vasculares. Esto va a generar una disminución de la concentración de los niveles de calcio intracelulares y esto va a causar a su vez una vasodilatación. En este tipo de fármacos también tenemos algunos importantes, como en el caso de la nitroglicerina, que principalmente es usada como un efecto antianginoso. También vamos a usarlo en el caso de pacientes que tengan edema agudo del pulmón. Si tenemos como un plus al nitroprucitozoico, debemos usarlo solamente en crisis hipertensivas. Ahora, si es que hay algo importante que debemos de mencionar con los nitratos, es que los nitratos de acción corta son el tratamiento de primera línea en casos de pacientes que tengan síntomas agudos de angina. Algo que deberíamos añadir a este tipo de fármacos es que tienen un problema principal, y esta vendría a ser la taquifilaxia, que es la pérdida de eficacia farmacocinética en horas o días. Ahora, vamos a pasar a hablar acerca del tratamiento antiplaquetario, representado principalmente por la aspirina o en su defecto el clopidogrel. En el caso de la aspirina, principalmente se recomiendan dosis bajas, aproximadamente 81 a 100 miligramos, justamente para evitar el sangrado, el riesgo de sangrado. Ahora, si tenemos algunos pacientes que tienen alergia a la aspirina, podríamos usar el clopidogrel. Algo que podríamos añadir a esto es que algunos estudios sugieren que la dosis de aspirina superior a los 325 miligramos puede estar asociada a un riesgo de sangrado gastrointestinal. Bien, entonces ahora pasemos a hablar acerca de las estatinas. Con respecto a las estatinas, es importante mencionar lo siguiente. Debemos de usar estatinas de alta intensidad, como es el caso de la atorvastatina con una dosis de 40 a 80 miligramos o la rosuvastatina con una dosis de 20 a 40 miligramos. ¿Cuál es el tiempo que debemos usar? Pues una terapia de por vida. Ahora, antes de iniciar el tratamiento, deberíamos medir lo siguiente. Deberíamos medir la creatinquinasa sérica, el AST y el ALT y la TSH. ¿Por qué?
medimos la creatinquinasa sérica principalmente porque el uso de estatinas está relacionado a un riesgo de mialgia, miopatías o incluso de raptomiálisis, que consiste en un daño muscular severo con una elevación marcada de la creatinquinasa. Y esto puede generar a futuro una insuficiencia renal aguda. Deberíamos medir también el aspartato aminotransferasa y la alanino aminotransferasa, dado que este tipo de fármacos están involucrados en un efecto de hepatotoxicidad. Y también deberíamos medir la TSH justamente para evitar diagnósticos erróneos, como es el caso de un hipotiroidismo. Entonces también tenemos algunas dosificaciones de estas. Si tenemos una LDL inferior a los 170 miligramos, si tenemos mayor a los 170 miligramos. Dependiendo de esto, vamos a usar una monoterapia, como es el caso de los primeros. Hemos mencionado con unas estatinas de alta intensidad, lo cual se prefiere la atorvastatina de 40 a 80 miligramos. Tenemos también, si las LDL son superiores a los 170 miligramos, usar una terapia en combinada. ¿De qué? De estatinas de alta intensidad con un segundo agente reductor de lípidos. Principalmente podríamos usar estos dos tipos de fármacos, la ezetimiba o el ácido bempedoico. Y si tenemos un LDL superior a los 190 miligramos por decilitro, deberíamos sospechar de hipercolesterolismo familiar. Ahora, ¿cuál es el objetivo que deberíamos de tener con respecto a la actuación de estos fármacos? Principalmente es que el LDL debe ser inferior a los 55 miligramos por decilitro. Algo importante mencionar es que independientemente de los niveles de LDL, se debe iniciar tratamiento con estatinas en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, dado que vamos a disminuir los eventos clínicos de infarto agudo de miocardio o incluso de accidentes cerebrovasculares. Ahora, con respecto a los YECAS y los ARA2, este tipo de fármacos solamente van a ser usados en aquellos pacientes que van a tener de fondo alguna hipertensión arterial, diabetes mellitus, una insuficiencia cardíaca con una FEBI inferior al 40%, enfermedad renal crónica o aquellos pacientes que han sufrido un postinfarto, dado que van a tener un efecto cardioprotector. Y bien, y para terminar, no olvidar la modificación de los estilos de vida, como es el caso de actividad física, baja de peso, una dieta saludable. En aquellos pacientes que son fumadores, pues suspender el tabaco. Y bien, chicos, esto sería todo por el día de hoy. Espero haya sido de su agrado y como siempre, si tienen alguna duda al respecto, pueden comunicarse conmigo con total normalidad. Bien, entonces nos vemos en los siguientes videos.